Hoy vas a descubrir qué causa la hinchazón de la tripa, para que puedas despedirte de esa molestia para siempre. Cuando comemos, masticamos los alimentos, pasan por el esófago y llegan al estómago. Allí los alimentos se someten a un medio muy ácido. Este ácido estomacal tan fuerte tiene dos funciones principales: descomponer las proteínas y eliminar las bacterias malas que puedan estar en los alimentos. En el estómago se forma una mezcla que pasa al intestino delgado, donde se digieren la mayoría de los alimentos. Aquí entran en juego distintos elementos, como la vesícula biliar, que va a liberar bilis, que se encargará de descomponer las grasas para que podamos absorberlas, y el páncreas, que está en el lado izquierdo y que es el que se encarga, entre otras muchísimas cosas, de producir enzimas para descomponer los hidratos de carbono y las proteínas. Además, algunas bacterias intestinales van a ayudar a liberar enzimas digestivos. El ambiente ligeramente ácido en ciertas partes del intestino favorece el desarrollo de bacterias beneficiosas. El consumo de productos que contienen ácido láctico va a ayudar a estas bacterias buenas a prosperar, ya que muchas de estas bacterias buenas crecen en un medio ácido. Y te estarás preguntando, vale, todo esto ya lo sabía, pero ¿qué relación tiene todo esto con la hinchazón? Pues bien, la hinchazón no es más que una señal de que algo no anda bien en el proceso de la digestión. Un ejemplo, dos personas que comen lo mismo, y mientras que uno lo digiere sin problemas, pues la otra sufre hinchazón. ¿A qué se debe esto? Pues una de las razones principales es la diversidad, la cantidad y el tipo de bacterias que tienen en su intestino. Imagina tu intestino como un jardín. Si has utilizado demasiados pesticidas durante mucho tiempo, como pasa con los antibióticos, pues algunas plantas importantes para mantener el equilibrio del jardín no volverán a crecer como antes. Es un mito creer que las bacterias intestinales se recuperan por completo en unas pocas semanas después de tomar antibióticos. La realidad es que si alguna vez has tomado algún antibiótico, tu microbiota probablemente nunca haya vuelto a ser la misma que era, ni a tener la misma diversidad. En cuanto a esto último que os he dicho, diferentes estudios muestran que muchas bacterias intestinales nunca van a recuperar su diversidad original tras la exposición a antibióticos. Por ejemplo, un antibiótico de amplio espectro puede reducir la población de ciertas bacterias entre un 50 y un 99%. Esta pérdida puede afectar gravemente a algunas funciones importantes y provocar un desequilibrio que puede favorecer la aparición de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, lo que puede causar síntomas como hinchazón, gases, eructos y estreñimiento. Antes de continuar, es importante que sepas que este programa tiene únicamente fines informativos y educativos. No reemplaza en ningún caso la consulta con un médico y no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Otros factores también pueden afectar negativamente a la microbiota intestinal. Entre ellos encontramos, primero, los glifosatos. Diferentes investigaciones han demostrado que el glifosato afecta al crecimiento y la función de las bacterias intestinales. En segundo lugar, los inhibidores de la bomba de protones, los mal llamados protectores gástricos. Medicamentos como el omeprazol, utilizados para reducir la acidez estomacal, se encuentran entre los fármacos más prescritos. Su uso prolongado se ha asociado con alteraciones de la microbiota intestinal y un mayor riesgo de SIBO. Y en tercer lugar, los edulcorantes artificiales, que están presentes en muchísimos alimentos y bebidas y pueden modificar la composición de la microbiota intestinal, lo que va a contribuir a la aparición de trastornos intestinales y metabólicos. Es importante considerar estos factores y su impacto en la salud intestinal al replantearnos nuestros hábitos de vida y los tratamientos médicos.
Primero, es fundamental tomar probióticos de buena calidad durante y después del uso de antibióticos para reponer esas bacterias beneficiosas que el antibiótico va a eliminar. En segundo lugar, incorpora alimentos fermentados como el kéfir, el yogur, sobre todo el yogur natural, el chucrut, el kimchi o encurtidos caseros. Estos alimentos mejoran la digestión y ayudan a restaurar el equilibrio de la microbiota. Y en tercer lugar, el consumo de productos ácidos como el vinagre de manzana o la kombucha. Pueden ayudar a activar algunas bacterias en el intestino. Estas bacterias ayudarán en la digestión de carbohidratos, grasas y fibra, aliviando el trabajo de nuestros órganos internos como el páncreas o la vesícula. Si tienes que tomar antibióticos, lo mejor es que tomes probióticos durante el tratamiento y continúes tomándolos en cuanto acabes para reponer esas bacterias buenas. Los antibióticos son un medicamento muy controlado, al menos en España, y no debes tomártelos por tu cuenta y riesgo, nunca. Siempre ha de ser bajo prescripción médica, ya que su uso indiscriminado no solo afecta a la microbiota, sino que aumenta la aparición de bacterias patógenas resistentes a antibióticos, lo que no son buenas noticias. La pérdida de bacterias beneficiosas pone en jaque nuestro sistema digestivo, lo que puede provocar problemas de salud a largo plazo. La solución es restaurar esas bacterias mediante probióticos y una dieta rica en alimentos fermentados. ¿Tomas probióticos cuando el médico te receta antibióticos? ¿Sabías que los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, pueden provocar hinchazón? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase eliminar la hinchazón, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Si el programa te ha parecido interesante, pues estaría encantado de que demostrases tu apoyo con un me gusta, dejando un comentario o compartiendo el vídeo en tus redes sociales, incluyendo tus grupos de WhatsApp, los mejores, o Facebook. A ver si conseguimos que el algoritmo enseñe el vídeo a más gente interesada en eliminar de una vez por todas la hinchazón. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes ver un vídeo sobre un ingrediente que es peor que el azúcar. Y aquí, suscribirte al canal. Estaría bien. Ya han puesto la decoración de Navidad. Estamos a día 2 de diciembre.